algo que para el corazón de Dios es muy importante. Cuando en el libro del Génesis, Dios, mirando a Adán y a Eva, a quien Él los hizo con un propósito, no había todavía Eva y solo estaba Adán. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayudadora idónea. Recordemos que en Romanos, en el capítulo 5, se nos dice que Adán es figura del que había de venir. Y el que había de venir es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, la plenitud de la divinidad corporalmente en Cristo. El Padre viniendo a través del Hijo, el Hijo trayendo al Padre. Y cuando también el Hijo habla de la venida del Espíritu Santo, entonces Él dice: el Padre y yo vendremos y haremos morada con ellos. Entonces, ahí nos damos cuenta que eso que dijo Dios al principio, hagamos al hombre a nuestra imagen, y nos damos cuenta que el hombre es figura de esa imagen divina que es el Hijo. Y por eso cuando en el capítulo 2 de Génesis dice: le haré ayudadora idónea, tenemos que tener una lectura completa y no solamente la lectura primera, porque ciertamente se refería primeramente en el sentido gramático, histórico de la época de la creación del hombre, se refería a Adán. Pero cuando nos dice el Espíritu Santo que Adán es figura del que había de venir, de hecho eso no se lo inventó solo Pablo, fue Dios mismo el que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Así que Dios tiene una imagen, y la imagen de Dios, nos dice la Sagrada Escritura en muchos lugares, es el Hijo de Dios. Por ejemplo, en Juan 1:18 dice que a Dios, Padre invisible, así llamado en Colosenses, nadie vio jamás, pero que el unigénito Hijo de Dios, incluso algunos manuscritos antiguos dicen el unigénito Dios, el Dios unigénito, ese es el Hijo, claro, le ha dado a conocer. O sea que quien da a conocer al Dios invisible, que es el Padre, es el Hijo, el cual es su imagen. Y por eso en 2 Corintios, en el capítulo 4, se nos dice que Cristo es la imagen de Dios. Y lo mismo se nos dice también en Colosenses 1:15, de que Él, el Hijo de Dios, es la imagen del Dios invisible. Y también en la carta a los Hebreos, en el primer capítulo y en los primeros versos, cuando por el Espíritu Santo nos habla el escritor, allí dice, hablando del Hijo, que Él es el resplandor de su gloria, y la traducción de Reina Valera dice la imagen misma de su sustancia. Esa palabra sustancia es traducción de hipóstasis o subsistencia, el carácter de su subsistencia, la impresión de Dios es el Hijo. Por eso cuando Dios habla, Él dice yo soy, esa es la palabra, ese es el logos, el que soy. O sea, la expresión del que está contenido en Él. El que soy es el Padre, que se expresa, se conoce a sí mismo, tiene de sí mismo una imagen que es igual a sí mismo, en la cual se reconoce, y por eso dice nuestra imagen. En ella el Padre se reconoce y por ella
el Padre se revela. Nadie conoce al Padre sino por el Hijo. El Hijo es la imagen del Dios invisible. Y cuando dijo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablando, hagamos al hombre, y se refiere no solo al primero, sino al hombre corporativo, que es a imagen de Dios, o sea, creado, y de esa frase, como dice Pablo, que Dios quiso hacer muchos hijos e hijas semejantes o conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, cuando dice conformados, porque Dios dijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, así como el Hijo es la imagen de Dios y el hombre, en este caso el primero, pero todos también, Adán es figura del que había de venir, y eso todo proviene de las palabras iniciales de Dios. Hagamos al hombre, el hombre, a nuestra imagen. Por lo tanto, Adán, que fue el primer hombre, es figura del que había de venir. Cuando vemos ese prototipo que es el Hijo, la imagen de Dios en Ezequiel, también 1:26, como en Génesis 1:26, es cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y luego en Ezequiel también 1:26 aparece el trono sobre los querubines, y allí uno como figura de hombre sentado sobre él. Y dice Ezequiel que esa era la imagen del Dios, la semejanza de la gloria de Dios. Justamente 1:26. En Génesis, donde se nos dice eso, y en Ezequiel, donde se nos revela otra vez cuál era esa imagen que Dios reconocía como la suya y que tomó como prototipo para crear al hombre. Y entonces aparece ahí el Hijo de Dios, el Señor Jesús, la imagen de Dios. Adán hecho a la imagen de Él, por lo tanto, figura del que había de venir. Y así en ese contexto, cuando Dios ya no en el capítulo 1, sino en el 2 dice, le haré, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayudadora idónea. Y nos dice Romanos que Adán es figura del que había de venir. Y nos dice, por ejemplo, segundo a los Corintios, nos dice también Efesios, que Eva es figura de la iglesia. Por tanto, cuando Dios dijo, le haré ayudadora idónea, no estaba hablando solo de la primera mujer, sino que estaba poniéndola a ella, así como a Adán y a Eva, cada uno, como figuras, Adán de Cristo y la mujer de la iglesia. Entonces, el mayor regalo que Dios quiso darle a su Hijo, pues además de su propia plenitud, como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, la propia vida divina. Por eso Él es el unigénito del Padre. Y Él es la figura del Padre. O sea, nadie puede conocer al Padre sino por el Hijo, porque el Hijo es la imagen del Dios invisible. Ahí nos damos cuenta lo grande que es el lugar que tiene Cristo, y que por causa de Cristo y para Cristo tiene la iglesia del Señor Jesús. El Señor Jesús habló de su iglesia, y habló de su iglesia en la Biblia
estoy leyendo de la Biblia, estos versículos que estoy citando, yo sé que ustedes los conocen, están en la Biblia. En la Biblia se nos dice que el Señor Jesús habló de su iglesia en 2 niveles. En el primer nivel lo encontramos en Mateo, capítulo 16, cuando Él habla de su iglesia en el sentido universal. Y también el Señor Jesús habla de su iglesia en cada lugar donde ella está, porque la iglesia que está en Cristo es universal y abarca a todos los verdaderos hijos e hijas de Dios de todas las épocas y de todos los lugares. Y ese es el sentido universal cuando el Señor habla en singular, mi iglesia. Y también Pablo, por ejemplo, en Efesios, habla de la iglesia en su sentido universal, como también en Colosenses habla de la iglesia, la cual es su cuerpo, el cual es la iglesia. Se intercambian las definiciones Efesios y Colosenses, que fueron escritas en una misma época para iglesias cercanas de la región del Asia Menor, hoy Turquía, que era una de las provincias del Imperio Romano. También el mismo Señor Jesús, habla también en plural de sus iglesias. Y es el Señor Jesús el que habla de las 7 iglesias que están en el Asia. Son palabras del Señor Jesús que están en el saludo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a las iglesias. Y Él dice, escribe a la iglesia que está en Éfeso. Escribe a la iglesia que está en Esmirna. Escribe a la iglesia que está en Pérgamo, a la iglesia que está en Tiatira, a la iglesia que está en Sardis, a la iglesia que está en Filadelfia, a la iglesia que está en la Odisea. Y esas son palabras del Señor Jesús que llegan a ser también palabras del Espíritu Santo, porque cuando Jesús termina de hablarle a cada iglesia, entonces dice al final, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí vemos cómo la iglesia universal se manifiesta en las iglesias. Las que hay en Asia, las que estaban en Judea, las que estaban en Samaria, las que estaban en Acaya, las que estaban por todos los gentiles. Y ahí vemos al Señor Jesús hablando en esos 2 niveles y aspectos de la iglesia, su sentido universal y su aspecto plural. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para deciros todas estas cosas, esta profecía, allá al final de Apocalipsis, a todas las iglesias. Entonces el Señor Jesús habla de la iglesia en el sentido universal, como por ejemplo en Mateo 16, sobre esta roca, la revelación del Señor Jesucristo, edificaré mi iglesia. Entonces el Señor Jesucristo mismo edifica su iglesia, pero Él mismo también dé a su iglesia universal en las iglesias de los lugares. Entonces Él, cuando dice mi iglesia, se refiere a todos los que son de Él. Y cuando dice la iglesia en Éfeso, se refiere a todos los que participan de la iglesia universal que están en la ciudad de Éfeso. Todos los que participan del cuerpo de Cristo que están en Esmirna son la iglesia en Esmirna. Todos los que participan del cuerpo de Cristo que estaban en Jerusalén
dice el Espíritu Santo, la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo, pero que están en la ciudad de Antioquía, eran a la iglesia que estaba en Antioquía. Así que el Señor reconoce a su iglesia allí donde ella está. Todos los que participan de su iglesia en Antioquía son parte de la iglesia universal. Todos los que participan de su iglesia en Jerusalén son los que forman parte de su iglesia universal, pero que están en Jerusalén. En la Biblia no vemos denominaciones. En la Biblia vemos su iglesia en cada lugar donde está. Y vemos la iglesia en ese aspecto también plural, las iglesias, las que estaban en Asia, las que estaban en Acaya, las iglesias de Acaya, las iglesias de Siria, las iglesias de Cilicia, de Samaria. Y ahí nos damos cuenta de que el Señor, que ve todas las cosas al mismo tiempo porque es eterno, ve a la iglesia universal, pero también ve a su iglesia, o sea, los que son de Él, la iglesia de Él, porque aquí no estamos hablando de la eclesiología eclesiástica A, B o C, porque existen eclesiologías eclesiásticas, incluso seculares, pero hay una eclesiología bíblica. Entonces el Señor edifica su iglesia según la eclesiología bíblica. Edifica sus iglesias según la eclesiología bíblica. Pero como no todos nacemos aprendiendo, aunque somos de la iglesia del Señor Jesús, no sabemos bien lo de la iglesia al principio, aunque somos de ella. Un niño nace en una familia, él ni siquiera sabe la diferencia entre trío político y trío carnal o sanguíneo. No sabe que el apellido de la familia es García, Pérez. No sabe. Pero no por no saberlo, no es hijo. Es hijo aunque él no entienda la familia. ¿Qué es eso de familia? Él no lo entiende. Pero aunque él no lo entienda, si nació en la familia, es de la familia. Y vamos a ir entendiendo la familia y el valor de la familia poco a poco. Pero no es cuando entendemos bien que llegamos a ser parte de la familia. Y es cuando nacimos de papá y mamá que somos parte de la familia. Y es cuando nacimos de Dios que somos hermanos de todos los que nacieron de Dios, aunque sean niños. Y aunque no lo sepan, lo son. Y lo que importa primero es lo que somos, lo cual vamos entendiendo de a poco y vamos aprendiendo a medida que pasa el tiempo, vamos comprendiendo la familia, pero somos de la familia desde que nacimos de nuevo, somos hermanos de todos los que nacieron de nuestro Padre. Nosotros no podemos decir los hermanos que a mí me gustan y los que no me gustan. Yo tengo que decirle hermano y reconocer como hermano a todos los que nuestro Padre engendró. Si lo engendró Dios, si lo compró el Señor con su sangre y lo regeneró el Espíritu, es mi hermano. No me importa si es nuevo o si es maduro, porque la iglesia incluye a todos los hijos y a las hijas de Dios. La Biblia nos habla de bebés que toman leche, nos habla de hijitos, ya toman papilla y fruticas y todo, nos habla de los jóvenes, nos habla de los padres que tienen hijos, nos habla de ancianos, y en la iglesia están todos, no solo los ancianos, ni solo los hijitos, sino los bebés, los hijitos, los jóvenes, los padres y los ancianos son parte de la iglesia. Lógico que los bebés no van a entender como los ancianos, pero son parte de la misma iglesia. Si los bebés no se incluyen a sí mismos en la iglesia, no saben ni qué es la iglesia,
El Espíritu los incluyó en la iglesia a través del nuevo nacimiento, porque el Espíritu es el que bautiza en un solo cuerpo, y el Espíritu de Dios es uno solo, y el cuerpo de Cristo es uno solo, y en cada ciudad la iglesia es una sola, que incluye a todos los que el Señor incluye. Y para eso vamos a mirar algunos pasajes en Efesios. Vamos allí al capítulo 1, que es una epístola paulina excelentemente eclesiológica, donde se revela a profundidad por el Espíritu Santo lo que a los ojos de Dios es su iglesia. Entonces debemos ponerle atención a la eclesiología bíblica, comparar las diferentes eclesiologías eclesiásticas y ver lo que de ellas concuerda con la bíblica, y eso lo retenemos y lo apreciamos. Y aquello en que se diferencian las eclesiologías eclesiásticas, una de una manera, por un extremo, otra de otra manera, por otro extremo, y que divide a los hermanos, pues lo que no viene del Señor lo dejamos afuera. No nos metemos con eso, no lo incluimos. Pero lo que sí viene del Señor, lo que sí es del Señor, lo que sí es de los hermanos, eso sí lo incluimos. Imagínense que inclusive el Señor que reprende a Babilonia y que manda salir de ella, inclusive en la reprensión y en el mandamiento de que salgan, reconoce que dentro de ella, sin haber salido, hay hijos suyos. Él le dice a Babilonia allí en Apocalipsis: salid de ella, pueblo mío. Él reconoce tener pueblo suyo dentro del sistema babilónico que todavía no ha salido y que tiene que salir, pero aunque no haya salido todavía, ya es pueblo, porque no es pueblo por salir de Babilonia, es pueblo porque recibió a Cristo aún en Babilonia. No entendió bien, pero sí fue sincero, sí creyó en el Señor, fueron regenerados, fueron limpiados. Claro que están el diablo queriendo robárselos, pero el Señor les manda salir. No les dice que se queden para salvar a Babilonia desde adentro, no. Nadie. Babilonia es una cosa, los hijos de Dios son otra cosa. Entonces nos importan todos los hijos de Dios, estén donde estén. Pero claro que tenemos que decirnos entre nosotros como hermanos lo que el Señor dice según la situación. De hecho, al leer las 7 cartas a 7 iglesias, lo cual no es solamente algo histórico, aunque sí lo es, pero no solamente, también esa lectura de Apocalipsis 2 y 3 debe leerse también no solo en el sentido gramático histórico, sino en el sentido profético, porque todo Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el 22, consideran a todo Apocalipsis una profecía. Entonces hay que leer de esas iglesias de esa época, pero hay que leer que esa es también una profecía. Y también hay que leer que lo que el Espíritu Santo le dice a una iglesia en el sentido histórico y en el sentido profético, lo que le dice Cristo a una iglesia histórica y a un periodo profético donde prevalece lo que prevaleció en alguna iglesia histórica, a veces prevalece en un periodo. Entonces lo que Dios le dice a la iglesia gramático, históricamente y proféticamente, el Espíritu Santo se lo dice a todas las iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando el Señor le habla a una iglesia, nosotros no podemos decir, bueno, eso se lo dijo fue allá a Esmirna, pero no a nosotros. ¿Cómo que no a nosotros? Lo que el Señor le dijo a Esmirna, el Espíritu Santo se lo dice a todas las iglesias. Lo que el Señor consideró bueno en tal iglesia y lo aprobó, el Espíritu Santo lo aprueba en todas las iglesias. Pero lo que el Espíritu Santo desaprobó, el Espíritu lo desaprueba en todas partes.
Si Él no aprobó la división del cuerpo de Cristo por ministerios, por ejemplo, en Corinto, ¿cómo van a decir que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolo, o que solo nosotros somos los únicos de Cristo? No, a mí el que me gusta más es Cefas. ¿Acaso murió Pablo por vosotros? Pablo nunca aceptó ser el dueño, la cabeza de alguna iglesia. Él dijo, ¿acaso murió Pablo por vosotros? ¿No fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Por eso él prefería no bautizar, porque por la debilidad humana algunos querían decir que eran de Pablo y comparar a Pablo con Apolo, a Apolo con Cefas, y empezar a dividir la iglesia por ministerios, cuando la iglesia es de Cristo y está prohibido dividirla por ministerios. No es de Dios decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, ni siquiera decir que yo soy de Cristo como si otros no lo fueran. Está bien ser de Cristo, ese no es el error. El error es pensar que solo yo o los que se parecen a mí son de Cristo. Pobre iglesia si tuviera que parecerse a mí, pobre iglesia. Tenemos que parecernos al Señor Jesús. Él es el contenido de la iglesia y la plenitud de la iglesia. Entonces vamos a ver aquí en Efesios esa palabra plenitud, ahí en el capítulo 1. Efesios capítulo 1, ya casi llegando al 2. Voy a leer lo que hizo Dios desde el verso 22 y 23 del 1. Y vamos con la ayuda del Señor a detenernos, confiando que el Espíritu Santo nos permitirá captar espiritualmente las implicaciones de estas definiciones del Espíritu Santo, en este caso por el apóstol a quien Él envió. Dice desde el 20, porque es que viene poniendo comas y comas atrás, entonces voy a leer desde el 20, me disculpan, la cual, o sea, la operación del poder de su fuerza, esa es la cual, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre, aleluya, todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. ¿Cómo podemos decir que somos luteranos o calvinistas o wesleyanos? Nosotros somos cristianos. Porque el nombre, sobre todo nombre que se nombra, y el único nombre en que podemos ser salvos es el del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y es a Él mismo a quien tenemos que seguir. No debemos preocuparnos por parecer arminianos o por parecer calvinistas o por parecer semipelagianos. No, debemos preocuparnos por ser cristianos bíblicos. Lo importante es lo que dice Cristo en la Biblia. Seguimos a Cristo. Somos hermanos de Lutero, pero seguimos con Lutero a Cristo. Y si en una cosa yo me aparto, pues no le puedo exigir a Lutero que me siga a mí, como él tampoco me exigiría que yo sea luterano. A él le gustaría que yo fuera cristiano, bíblico. Entonces dice acá, todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, aún los del futuro, los del milenio. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. Está hablando del Padre al Hijo. No hay otra cabeza que Dios haya dado a la iglesia y a todas las cosas del universo, sino solamente a su Hijo.
Dios puso a Cristo por cabeza sobre todas las cosas, sobre todo varón, sobre todo principado y potestad, y sobre la iglesia. Y para que sea Cristo cabeza sobre todas las cosas, lo dio a la iglesia, la cual es su cuerpo. O sea, el organismo donde la vida mística de Cristo se expresa y actúa. Entonces la iglesia está relacionada con el actuar de Dios en Cristo. Eso es lo importante, que sea Dios por Cristo y el Espíritu que esté actuando. Y ahí estamos en la salsa de la iglesia. Hay otras salsas donde a veces nos gusta estar en esta salsa o en aquella salsa, pero Dios quiere que estemos en la salsa de lo que Él está cocinando, porque también el diablo tiene cocina. Y está cocinando otras cosas. Está cocinando no la pirámide de la Nueva Jerusalén, sino la de los Illuminati. Muy diferente. Está no el gobierno de Cristo, sino por el gobierno del anticristo. Entonces tenemos que entender este asunto de las eclesiologías, que son eclesiásticas, pero no bíblicas. Y si algunas de las eclesiásticas tienen algo bíblico, por ser bíblico eso permanece. Pero lo que no es bíblico, eso hay que corregir lo deficiente desde el Espíritu de Cristo y la palabra de Dios. Porque somos seguidores del Señor Jesús según el Espíritu de la palabra de Dios. Entonces, sometió Dios el Padre todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Pero a cuál, Señor? ¿La metodista? ¿O será la bautista? ¿O la pentecostal? ¿Y será la trinitaria o la pentecostal unida? No, hermano. A mi iglesia, la que Jesús dijo, a la mía, a la que me pertenece a mí, que yo soy su vida, su centro, su todo, su cuerpo, que no son manejados por carros como los de USA, cuando extendió su mano, no tenía que cargarse el arca en carros de fabricación humana, porque producen muerte. El arca, la gloria de Dios, el testimonio de Dios, tenía que pesar sobre los corazones de los que Él llamó a llevar el arca de Él, guiados por Él, y no por la inercia de alguna maquinaria que sustituye el Espíritu y la Biblia por el estatuto y el establecimiento. La iglesia es cosa seria. Mire la definición de iglesia acá en el verso 22 y 23. La iglesia, dice al final, la cual es su, de él, no de fulano, de mengano, su cuerpo. La plenitud de aquel, con A mayúscula, la cabeza, Dios en Cristo, que todo lo llena en todo. Entonces, miren lo que es la iglesia según el Espíritu Santo, según la Biblia, en su sentido universal, que es el que nos ayuda a entender su sentido local. Porque si no entendemos el sentido universal, no entenderemos su sentido local, que Jesús también lo usó, pero Él usó los dos. Si solo usamos uno sin entender el otro, o el otro sin entender el uno, nuestra eclesiología no será la bíblica, la de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino será la de cualquiera de nosotros, que a veces hacemos iglesias, personerías jurídicas y cosas al estilo nuestro que no tienen nada que ver con la Biblia. Entonces dice la Escritura así, hermanos, la iglesia, la cual es su cuerpo. El cuerpo de Cristo es el misterio de Cristo.
Y dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Permítanme, y voy a poner esto aquí para no olvidarme, como acabo de decir, del sentido universal del misterio de Cristo, la Iglesia. Vamos a ver Corintios, primero a los Corintios, capítulo 12. Ya primero a los Corintios está hablando a la iglesia en Corinto y está hablando de la iglesia en su sentido local, como la iglesia en Jerusalén, como la iglesia en Antioquía, así la iglesia en Corinto, así la iglesia en Filipos, así la iglesia en Éfeso, en Esmirna, etc. Es la iglesia en su sentido local, pero la iglesia universal abarca a todos los santos verdaderos y todos, de todos los lugares e historia de la tierra. Cualquiera que sea la época, cualquiera que sea el lugar, si alguien ha sido comprado por la sangre de Cristo y regenerado por el Espíritu de Cristo, es miembro de Cristo y por lo tanto de su cuerpo, el organismo para que la vida y el Espíritu de Cristo se extiendan y obre el Señor con nosotros como Él obró con su Padre. Entonces, dice en el capítulo 12, versículo 12 también, note el 12:12 de Primera a los Corintios, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos, no algunos, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, no uno entre otros, un solo cuerpo. Así también, uno diría la iglesia, pero el Señor dice, así también Cristo. Cristo es como un cuerpo que tiene muchos miembros, que aunque siendo muchos, todos son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Por eso dice, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo que Dios quiere, cuando su Hijo subió, y dice en Efesios, subió para llenarlo todo. Y quiere llenar todo porque el Padre le puso bajo sus pies todo. Pero cuando todo le haya sido sometido al Hijo, el Hijo se sujetará también al Padre y someterá todo lo que le fue sometido a él. Hijo, siéntate a mi diestra, yo voy a poner todos tus enemigos bajo sus pies. Yo era un enemigo, pero ahora estoy bajo las plantas de sus pies. Creo que es la misma historia con ustedes, no sé. No sé si serán de otro planeta que nunca pecó, no pasó nada, no sé. Sí sé, mentira que no sé. Ustedes también saben. Amén. Entonces, mire lo que significa esto acá. Y lo que significa donde estábamos leyendo también en Efesios. La plenitud de aquel. O sea que el cuerpo de Cristo implica contener o recibir todo lo que es de Cristo. No lo que se hace pasar por, pero lo que realmente es de Cristo, de su Espíritu, que viene de Dios, por Él, por su Espíritu, por su palabra en la Biblia, que es Espíritu y es vida. Ese es el contenido normal del cuerpo de Cristo. Eso no lo puede contener algo menos que el cuerpo. La plenitud del Padre solo la puede contener el Hijo. Pero el Padre con el Hijo, por el Espíritu, quisieron pasarle su plenitud, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa es la definición de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel. O sea, todo lo que es de Dios, de Cristo, del Espíritu, que es bíblico, eso es el contenido de la iglesia.
A algunos no les gusta que algunos hablen en lenguas. A mí no me gustan las lenguas. Eso se lo dejo a los pentecostales. Hermanos, las lenguas que vienen del Espíritu de Cristo son para el cuerpo de Cristo. Si usted no las quiere tener, está rechazando algo de Cristo y del Espíritu. Si no quiere tener como hermanos a los que el Señor engendró y le dio el don de lenguas, es delicado armar una secta antilenguas o prolenguas. Porque en el cuerpo de Cristo, unos tienen unos dones, otros tienen otros, pero todos tienen a Cristo, pero no todos hablan lenguas, pero no podemos negar que los que hablen, si son de Dios. Mencioné solo el ejemplo de las lenguas. A algunos no les gusta que la mujer se cubra con un velo y la expulsan por cubrirse. Otras pues se lo ponen, otras no se lo ponen. Pero si algo de la palabra de Dios habla del asunto, deje que algunos, por lo menos del cuerpo, cumplan esa parte que ellos entienden. Y no dividamos la iglesia por cosas de Cristo que no entendemos nosotros. Si otro hermano lo entendió, Dios es el que va a juzgar. También nosotros podemos examinar las cosas, pero la definición final no puede ser nuestra, sino la de Cristo en la Biblia. O sea que no podemos ni tenemos derecho de contradecir la Biblia, ni podemos escoger versículos contra versículos, porque en la realidad no hay versículos contrarios, sino complementarios. Si yo no veo el complemento es porque me falta crecer un poquito. Y Pablo tampoco se preocupaba, porque ¿cómo vamos a pretender que los bebés, los hijitos, los jóvenes, los padres y los ancianos vean de la misma manera? Hay que saber, todos tenemos el mismo Cristo, el mismo Espíritu y somos el mismo cuerpo, la misma palabra, pero nuestro crecimiento en Él va variando con el tiempo. Vamos entendiéndole mejor al Señor y vamos viendo el complemento de lo que parecía contradictorio. El cuerpo como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, implica en primer lugar tener la plenitud de Cristo, todo lo que es de Él como el contenido natural del cuerpo de Cristo. No podemos ser iglesias de velo, iglesias contra velo, iglesias de lenguas, iglesias contra lenguas y cosas así. Lo que nos hace miembro del cuerpo es Cristo. Y algunos de Cristo han entendido lo del velo y otros no. Pero no es entender el velo lo que nos hace ser de Cristo. Es creer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por mis pecados, me perdonó, me compró, me regeneró con su Espíritu, nací de nuevo y soy un bebé y solo sé esto, lo que era necesario para ser salvo. Lo demás tengo que aprender en la Biblia, en comunión con mis hermanos, pero claro que el punto final no lo pone concilio ninguno, lo pone la Biblia. Si el concilio vota contra la Biblia, me quedo con la Biblia. Muchos concilios han votado contra la Biblia. Por ejemplo, la Federación Luterana hace unos poquitos años. La Federación Mundial Luterana se reunió por allá en una ciudad y decidieron a favor del matrimonio gay y que los gays podían gays en ejercicio podían ser obispos. Y ellos estaban tomando esas decisiones como Federación Luterana Mundial y se formó un torbellino en esa ciudad, tremendo torbellino, y bajó directo a la avenida, no tocó ninguna casa, se fue por toda la avenida y llegó hasta donde estaba reunido el concilio y les derribó hasta la torre de hierro y les volcó las mesas y se le llevó los papeles, como cuando Cristo tuvo que usar el látigo para sacar a los mercaderes del templo. O sea que podía estar de acuerdo todo el concilio, pero si Cristo no estaba de acuerdo, hermano, quedémonos con Cristo, quedémonos con la Biblia. De todas maneras ya somos el cuerpo.
El cuerpo no lo fabricamos nosotros, el cuerpo es un organismo creado por Dios y pertenece a la nueva creación y no a ningún asunto de personería jurídica o de algún acuerdo de concilio natural. Sí hay concilios en la Biblia, hay concilios bíblicos, los que representan el sentir de Dios. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, habiendo llegado a un acuerdo. ¿Quién los condujo a ese acuerdo? El Espíritu Santo os conducirá a toda verdad. A los bebés los conducirá a ser hijitos, a los hijitos los conducirá a ser jóvenes, a los jóvenes los conducirá a ser padres, a los padres los conducirá a ser ancianos, pero el cuerpo incluye a todos, desde el hijito más recién nacido y el anciano más viejo. Y dice Pablo, en aquello a que hemos llegado, sigamos un mismo canon, una misma regla que es la Escritura. Dice, esta regla. Pero si alguna cosa no comprendéis ahora, esto también lo entenderás después. Porque el Espíritu Santo nos conduce a la verdad. En la iglesia estamos todos creciendo, cada vez aprendiendo mejor, equilibrándonos mejor, teniendo la vista más clara. Pero no es cuando llegamos a la perfección que podemos decirnos ser iglesia. Desde que nacimos, ya nacimos en la iglesia, pero no en la de tal o cual personería jurídica de tal año. No, la del Señor Jesucristo. Ninguna personería puede cubrir a toda la iglesia de Jesucristo, porque autoridad tendrá el presidente y tales funcionarios en su país, pero la iglesia está más allá de cualquier país, más allá de cualquier época. La iglesia es del Señor Jesucristo y no tenemos que pedir permiso al menor para ver si podemos obedecer al mayor que ya mandó. El Señor Jesús ya mandó. Id y haced discípulos en todo el mundo, en todas las naciones, predicando el Evangelio, todo lo que yo les he enseñado, bautizándolos. Mi César llegó a la India. César era hasta el límite ahí con los persas. Y después los bárbaros se lo comieron. Y después tuvieron que hacer un revivido sacro imperio romano desde Carlomagno. ¿Sabe quién se inventó la personería jurídica? Un emperador romano llamado Julio César. El primer emperador romano se inventó el concepto de personería jurídica en un documento que se llama la Ley de las 12 Tablas. Cuando nació el Señor Jesucristo, fue en el tiempo de Augusto, que fue el que le sucedió a Julio César. Ya había personerías jurídicas en el Imperio Romano, pero Jesucristo no nos habló nada. Los apóstoles no nos hablaron nada, porque su reino no es de este mundo. El reino del Señor no es algo exterior, no es un carro. El reino del Señor es en espíritu, no es de este mundo. Nosotros no tenemos personería jurídica, tenemos la persona viva y resurrecta del Hijo, que tiene la del Padre adentro, y también tenemos la del Espíritu Santo. Esa es la persona divina que mora en nosotros, en tres. Un solo Dios y tres personas. No, nuestra persona no es jurídica, somos el cuerpo de una persona divina, no jurídica. Quien gobierna es Cristo, por el Espíritu y la palabra, y de esa iglesia es de la que nosotros somos, que sobrepasa cualquier frontera. Ninguna frontera puede cubrir lo que cubre el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es gobernado por Cristo. En aquello que Cristo nos diga que nos sujetemos, en eso nos sujetamos. Pero en otras cosas, que dijeron los apóstoles, aunque mantuvieron el respeto,
porque les mandó el César a no predicar más a Cristo, y también se lo mandaron los sacerdotes de Israel. Les ordenamos que no prediquen más en ese nombre. ¿Y qué respondieron los apóstoles? Juzgad vosotros mismos si es propio obedecer a los hombres antes que a Dios. Fueron respetuosos porque Dios los había puesto, pero le obedecieron primero a Dios. Entonces la obediencia de la iglesia es primero a Cristo. Y en lo que es bueno del orden humano, del Estado, que también es institución de Cristo, lo que concuerde con Cristo, se lo obedecemos. Estamos obligados por conciencia ante Cristo a obedecer lo que diga el Estado que fue establecido por Cristo. Pero cuando hay conflicto entre lo que manda Cristo y lo que manda el Estado, respetamos al Estado, pero le obedecemos primero a Cristo. Si respetamos al Estado, ¿cómo no vamos a respetar a Cristo? Si es por respetar a Cristo que respetamos al Estado, no viceversa. No es el Estado el que nos dice en quién podemos creer y a quién debemos obedecer. Eso lo dijo ya Dios. Y lo dijo por Cristo. Y dijo Dios, este es mi Hijo amado, a Él oí. Ya había personería jurídica cuando nació Cristo. Desde la ley de las 12 tablas del emperador Julio César. Yo no quiero discutir estas cosas de personería. Ni vamos a dividir la iglesia por personerías o anti o por o una contra otra. Porque ahora el Estado quiere juntar a la gente para el gobierno del anticristo usando las personerías jurídicas. Entonces a los grupos chiquitos ya no se la dan, tiene que juntarse con el grupo grande para poder manipular más fácil a todos para el gobierno mundial. Y no podemos ser ciegos. ¿Qué dirá la gente que no conoce al Señor? Van a decir esto, pero ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra la bestia? Hermano, ¿cómo que quién como la bestia? La bestia no es nada comparada con el Señor. No es nada. ¿Qué dijo Miguel? ¿Sabe por qué el arcángel Miguel se llama Miguel? Porque su nombre dice, Miguel significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Y por eso el Señor le encargó a Miguel la dirección de la guerra. Aunque el director y la cabeza es el Señor, utiliza a Miguel para la guerra, para apresar al diablo y para desbaratar los ejércitos del diablo, que ahora son de la tierra, que le sirven al diablo. Muchos. Y si no tenemos esto claro, nos van a meter en la olla con sapos y culebras, en la olla del ecumenismo y del globalismo y del anticristo. Tenemos que ser definidos en el Señor Jesús, en la palabra de Dios, y lo que ella nos hable de lo del mundo, de lo del Estado, bueno, lo hacemos conforme a la palabra de Dios. Cuando el Estado atrevido, aunque Dios lo puso, a veces es atrevido y pretende negar a Dios como lo hicieron los comunistas, o querer imponer una sharia basada en un documento declarada anatema a la luz de la palabra de Dios en la Biblia, tenemos que obedecerles al Señor. Y si no estamos claros en esto, hermano, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, entre comillas. No está en la Biblia, pero creo que entendemos lo que quiere decir. Son comillas de esas comillas que es lo que se quiere decir. Amén. Entonces, aquí habla de que Cristo es como un cuerpo que tiene muchos miembros. Todos esos miembros son un solo cuerpo en Cristo. Esa es la iglesia a la cual pertenecemos. Y esos hermanos, ¿de qué iglesia son? Pues de cuál vamos a ser, si solo podemos ser de la del Señor Jesús. De esa iglesia es que todos los hijos e hijas somos. Esa es la iglesia, la universal, la bíblica, la de Mateo 16, la de Efesios. Y también la de los otros capítulos. La iglesia universal, pero en tal lugar. Si estás en Éfeso, pues eres de la iglesia del Señor en Éfeso.
Pero ¿quiénes más son de la iglesia en Éfeso? No solo los que le entienden, sino los que nacieron de Cristo. Los comprados por su sangre, regenerados por su Espíritu, son nuestros hermanos por causa de Cristo. La estatura que tengan, no importa. Lo importante es, nació de nuevo, le fueron perdonados sus pecados, recibió al Señor Jesucristo, o que recibió la doctrina tal y cual. Porque a veces recibimos doctrina, y no estoy en contra de la doctrina, pero si solo tenemos doctrina, pero no tenemos a Cristo, si la sangre no nos ha regenerado, si el limpiado y el Espíritu no nos ha regenerado, pues no queremos expulsarlo, queremos es que se salve para incluirlo. No estamos expulsando. ¿Cómo vamos a expulsar a alguien que está afuera? Si esté afuera, lo que hay que hacer es evangelizarlo para que entre. No somos excluyentes, pero los que no reciben a Cristo son los que se excluyen ellos mismos. Yo quise, pero tú no quisiste, dice el Señor. Así que nosotros no excluimos a los hijos de Dios, y a los que no son hijos los evangelizamos. Y oramos por ellos, y les predicamos a Cristo y todo el consejo de Dios, porque Dios quiere que todos sean salvos y todos vengan al pleno conocimiento de la verdad. Ese es el querer de Dios. Debe ser el querer nuestro. No, a estos no le vamos a enseñar lo demás, solamente ahí con tal que diezmen ya. No, mi hermano. Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos, y Dios quiere que todos los seres humanos vengan al pleno conocimiento de la verdad. Eso está escrito por el Espíritu a través de Pablo a Timoteo. Y Dios quiere presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Dios quiere salvar a todos. Si alguno no se salva, no es porque Dios no quiere, sino porque ellos no quieren y hacen afrenta al Espíritu de gracia. Usted dice, no, pero es que Dios predestinó a Jacob para la primogenitura y no a Esaú. Espérese, hermano. ¿A quién le dio Dios la primogenitura? Lea la Biblia, se la dio a Esaú. Entonces no pueden decir que Dios no quería. No, el que no quiso fue Esaú, que la vendió. En cambio, Jacob, que no la tenía, pagó el precio y la compró. Entonces no es que Dios no quería a Esaú. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que ninguno perezca. Él quiere que el impío se arrepienta y viva. Y nos ha puesto delante de cada uno de nosotros la vida y la muerte, y nos dice, escoge pues la vida. Y muchos no la escogieron, aunque Dios olvidó a todos y quiere que todos sean salvos y que todo hombre sea perfecto en Cristo. Pero como Dios no es un dictador, porque ¿qué clase de esposa va a ser si es una muñeca de plástico comprada en un mercado de Japón? ¿Usted sabe que allá venden muñecas de plástico? Y hombres solteros y otros hasta casados las compran y las llevan a casa y le ponen un botoncito. ¡Ay, te amo, mi querido, te amo! ¿Será verdad ese amor? ¿Será verdad que una muñeca de plástico va a satisfacer la dignidad de un ser humano? No, Dios no es así. Dios es digno. Él quiere que los que le amen espontánea y voluntariamente. Y aunque el hombre ha sido caído, la gracia sostiene por gracia la responsabilidad del hombre, pero no le obliga, lo capacita. Pero una cosa es capacitarlo y otra cosa es forzarlo. Dios capacita por la gracia. Lo que perdimos por la caída, la gracia viene por gracia. Él viene y nos encontró muertos en delitos y pecados, pero la gracia nos dio vida. Y viene la hora, dice el Señor, y ya llegó la hora, ya era desde que Él vino la primera vez, que los muertos que no pueden salvarse por sí solos oirán la voz del Hijo de Dios. O sea, cuando Dios habla,
la palabra es la que hace oír. Y los que la oyeren, o sea, los que aceptaren esa palabra que llega hasta el espíritu, pero no pasa a decidir en el alma por la persona. Cristo toca la puerta. Los que la oyeren vivirán. Y los que han oído la palabra de Cristo, los que la han recibido, porque creerle es recibirle, porque Él no obliga, Él ofrece. El que quiera, venga y beba. Nadie puede venir si Dios no lo ayuda, pero si Dios le dijo, el que quiera, venga y beba, es porque Él va a ayudar a todos los que vengan. Él no va a echar fuera a ninguno que a Él viene, porque Él trae a todos los que vienen. Y algunos inclusive llegan a la red, pero al final eran peces malos. Llegaron a la red, pero hubo que hacer diferencia y sacar los malos de entre los buenos. Y mire el orden que dijo Jesús: sacar los malos de entre los buenos. Algunos cambiaron la frase, que Dios va a sacar primero los buenos de entre los malos, pero lo que dijo Jesús en la parábola de la red, en Mateo 13, es: sacará a los malos, los peces malos, los que causan tropiezo, los sacará de entre los justos. Como recogerá primero la cizaña para unirla en manojos y echarla al fuego. Algunos dicen que sacará primero el trigo. Lea otra vez. ¿No será que estamos leyendo con ojos? ¿Será que no lo pusimos así los anteojos al revés? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dijo: recoged primero la cizaña y atarla en manojos. Ese es el globalismo del gobierno del anticristo, para quemarla. Y entonces el trigo recogerlo en el alfolí. Pero primero la cizaña. Algunos dicen que Dios va a recoger primero el trigo, o que va a sacar a los justos de entre los malos, pero estamos contradiciendo al Señor Jesús si aceptamos esa mentira, porque la verdad es recoger primero la cizaña, atarla y quemarla. La verdad es: aparten a los que causan tropiezos, a los peces malos que vinieron a la misma red, aparten a los malos de entre los justos. No a los justos de entre los malos. No arranquen todavía la cizaña, no sea que arranquen el trigo, pero a la hora de la siega ya se sabe quién es quién. Entonces dejen el trigo ahí tranquilito, ahora sí arranquen la cizaña primero. Y también los peces malos, apártenlos de entre los justos. ¿Y cómo se están apartando? Siendo reunidos por Satanás, que va a reunir a los reyes de la tierra, a sus ejércitos, 3 espíritus inmundos de comunismo religioso, de globalismo político, de unión monetaria, 3 espíritus del diablo uniendo a las gentes, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, contra Cristo. Es que el mundo está siendo reunido y muchos, por no seguir al Señor Jesús y la palabra, siguen los movimientos ecuménicos de esos espíritus que salieron de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, para reunir al mundo, sus ejércitos contra Cristo. Pero no podemos, hermanos, ser ingenuos. Si no seguimos a Cristo según la palabra, ¿sabe qué va a suceder? Vamos a seguir espíritus de error, a los que no recibieron la verdad para ser salvos. Porque muchos estaban en la cultura evangélica, pero no habían nacido de nuevo. Por eso dice San Juan, respecto del engaño de los espíritus de anticristo, porque hay el anticristo final, pero hay muchos otros anticristos menores, pero que le sirven al gordo final, que dice así: vosotros habéis oído que el anticristo viene,
Mas ya han salido muchos anticristos, por eso sabemos que estamos en el tiempo final. Y es final si tú comparas todos los imperios que ya pasaron. ¿Y cuál es el último? Pues claro, si estaban en Roma, ya estaban en el último. En la cuarta bestia, a la que le salieron 10 cuernos, entre los cuales se le dio el poder a un cuernito, que es el anticristo que se engrandece, el que se engrandece de los que salen, de los 10 cuernos que le salen a Europa. Ese es el anticristo. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. A veces hay esas discusiones y dice el Señor, es necesario, dice por Pablo, que haya a veces esas disensiones para que se manifieste los que son aprobados. Los que son aprobados siguen a Cristo. No les importa seguir a su papá o a su mamá, o a mi hermano tal o al misionero tal. Hay que seguir la verdad, seguir al Señor en espíritu y verdad con la Biblia. O si no, repito, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y nosotros no somos seguidores de la corriente. Dios manda no seguir la corriente para desobedecer a Dios. Dios manda seguir al Espíritu. Esa es otra corriente diferente, la del Espíritu Santo, que es la bíblica. Entonces ahí nos damos cuenta que el asunto de las eclesiologías eclesiásticas no es una cosa leve. La eclesiología de la iglesia debe ser la del Señor, la de la Biblia. Pero no por la eclesiología llegamos a ser hijos. No, somos hijos por la sangre de Cristo y el nuevo nacimiento del Espíritu. Y somos niños, pero conocimos lo primero. Pero hay que crecer. Y sobre el fundamento de Cristo, ahí sí se sobreedifica el edificio de la casa de Dios. Pero el modelo de la casa, toda la tipología desde empezando por Eva, pasando por Betel, pasando por el tabernáculo, por el templo, luego por el segundo templo, luego por el templo, la casa espiritual, la iglesia, luego por el tercer templo con Cristo y los vencedores reinando en el milenio, hasta llegar a la Nueva Jerusalén. Esa es la línea de la eclesiología bíblica, donde los modelos están todos sincronizados. Y esa es la que nosotros debemos recibir de la Biblia, del Señor que mora en la iglesia, y acercarnos juntos a verla. Entonces, voy a terminar con 2 punticos más. Ya vimos la definición de iglesia en Efesios. La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces la plenitud incluye todo lo que es de Cristo. Todo. Si algo es de Cristo, recíbalo. Pero no solo lo que es de Cristo, sino también los que son de Cristo. Todos los que de verdad son de Cristo. No importa si le predicó un misionero luterano, un metodista, o si por allá se convirtió en los carismáticos. Algunos empezaron por sectas y luego los sacó el Espíritu Santo de las sectas. Conozco muchos casos. Empezaron por los mormones y estuvieron engañados por un tiempo, pero después se mudaron a las asambleas de Dios. Lo terrible sería que empezara por la asamblea y se vaya para los mormones. Ese sí como que no entendió nada, ¿no?
Pero empezaron por los mormones pensando, uy, qué bueno que Cristo, ellos hablan, iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Uy, esta sí debe ser la verdadera, porque ese disque metodista pentecostal, que es presbiteriano, renovado, ¿qué será? Pero de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Mire el caramelo, mire ese caramelo, el título más bonito de todos, pero con veneno adentro. ¿Eh? En cambio el otro, pues uno no lo entiende. ¿Eso qué quiere decir? Esto y aquello. No se entiende. Así que no hay que llevar a la gente a letreros, sino al Señor. Porque cuando lo lleva al Señor y el Señor lo perdona y nace nuevo, ya entró al cuerpo. El Espíritu lo bautizó en el cuerpo. Ya es del cuerpo, si nació de nuevo. Pero si lo llevamos a movimientos, a salones, a concilios, a títulos bonitos, pero no hay la realidad de conocer al Señor si no ha nacido de nuevo. Todavía está afuera. Yo creo que muchos no quieren que se queden afuera. Todo el mundo quiere llevar a la gente a su grupo, pero no le importa si fue a Cristo. Donde nos tiene que importar es que vayan a Cristo, que nazcan de nuevo. Y ahí nos encontramos adentro del cuerpo por el Espíritu, porque el Espíritu a todos sus hijos nos bautizó en un solo cuerpo. Y esa es la iglesia la cual somos, no una denominación que llamamos el cuerpo de Cristo, pero no entran todos los que a mí no me gustan. No, ese no es el cuerpo de Cristo. Por más que se llame el cuerpo de Cristo, si no tiene todo lo de Cristo, y todos los de Cristo, porque el cuerpo de Cristo incluye a todos los que Cristo incluyó, los que Cristo recibió, nosotros debemos recibirlo. Los que nuestro Padre engendró, si ese Padre es Dios, son nuestros hermanos. Nuestros hermanos son no los que me gustan a mí, sino los que le gustaron a Dios desde antes de la fundación del mundo, sabiendo que iban a recibir a Cristo, y por eso escogidos no en sí mismos, sino en Cristo, según presciencia, los que antes conoció, esos que recibirían a Cristo, no por el mérito de ellos, sino por el mérito de Cristo a favor del mundo, pero no lo recibieron. Pero los que lo recibirían merecían también la muerte, como los que se van al infierno. Todos nos hubiéramos ido al infierno. Pero los que recibirían a Cristo ofrecido a todos, Dios lo conoció anticipadamente. Y a los que antes conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó en Él. Por eso dice, electos en Él, según la presciencia, combinando Pablo con Pedro. Esos todos que recibieron a Cristo, que ya Dios lo sabía, porque Dios no tiene que esperar. Él quiere que todos sean salvos, pero Él no va a obligar a nadie. Entonces Él sabe quiénes sí lo van a recibir. Él no tiene que esperar para saber. Nosotros sí, pero Él no. Él conoce a todos. Entonces, a los que antes conoció, a esos los predestinó, pero en Cristo, no en sí mismos, electos en Él, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, nos escogió en Él. Aunque Él quiere que todos sean salvos, de hecho no todos lo serán, no porque Dios no quiera, sino porque ellos no quieren. Pero entonces los que sí quieren, el que quiera, venga y beba gratuitamente del agua de la vida. Y si le dijo que venga es porque lo va a traer si quiere. ¿Y acaso Dios no va a saber quién querría y quién no? Porque a veces hasta el querer el bien está en nosotros, aunque no el hacerlo. Porque el alma no tiene el poder en sí sola para vencer la ley del pecado y de la muerte en la carne. Pero la ley del Espíritu de vida nos libra de la ley del pecado y de la muerte.
la ley del pecado y de la muerte en la carne es más poderosa que todo el poder del alma sola. Según la ley de mi mente, concuerdo con la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero algo pasa. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. O sea que el poder del alma, de la mente, de la decisión no es suficiente para vencer al poder del pecado que heredamos todos los hombres, excepto Cristo, en la carne. Cristo en la carne venció a Satanás, al diablo, la muerte, el mundo, todo. Y ahora es la victoria de Él en el Espíritu que viene estando muertos a darnos vida. Y nos toca con el Espíritu, pero la decisión, ahora que el Espíritu te toca por gracia, te capacita, no decide por ti. La decisión es tuya. Quiero, Señor, creo. Y después no te gloriste porque creíste. Creíste porque Él te ayudó. A los otros no es que no les ayudó, sino que mientras les estaba ayudando hicieron afrenta al Espíritu de gracia, como dicen Hebreos. Entonces, amados, nos corresponde incluir a todos los que Cristo incluyó. Nuestro corazón tiene que ensancharse, no ser sectario. Nuestro corazón tiene que ser cristiano, tiene que ser bíblico. Tenemos que aceptar por hermanos a los que nuestro Padre engendró, los que de verdad son los hijos de Dios. Y si a veces no estás tan seguro, sería mejor soportar a uno que no es, que no desechar a uno que es. Así que como no podemos saber antes de tiempo si este es trigo o es cizaña, parece cizaña, pero el Señor dice, sí, es que al principio el trigo y la cizaña son muy parecidos. Ya cuando pase el tiempito, ahí el trigo se llena, se inclina, en cambio la cizaña sigue soberbia y con veneno, porque la cizaña tiene un venenito, en cambio el trigo se humilla porque está cargado de fruto. Pero al principio uno no sabe cuál será o no, así que si no estás seguro, entonces no te apresures a descartarlo. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿Y qué sabes tú, marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Si ella consiente en vivir contigo, bueno, ora por él, intercede por él, para que tus hijos no sean inmundos, sino que sean santos. Porque hay un aspecto de la santidad que es una santidad jurídica. Dios hizo una promesa, cree tú en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia, los tuyos. Entonces por eso esos que son de tu familia tienen un círculo especial de tratamiento, porque Dios ya sabía que te ibas a ser salvo y que se los ibas a pedir, entonces te dio los que Él sabía que también iban a ser salvos. Así que aunque ahora no los veas salvos, ora por ellos, cree lo que la palabra dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Pablo tuvo esa libertad en el Espíritu y Dios providenció que quede escrita. Entonces creámosle a Dios, creamos en la providencia divina, que la mano del Señor estuvo detrás del canon, por lo menos en lo que todos aceptaron. Está en Hechos que aparecen todos los cánones de todos los grupos cristianos. Entonces creámosle al Señor, de que Dios ya sabía que le íbamos a pedir a nuestros hijos, que le íbamos a pedir a nuestros nietos, que le íbamos a pedir a nuestros primos. Entonces Dios preparó qué primos íbamos a tener, qué esposa, qué esposo, qué hijos, qué hijas, qué nietos. Sabía que se los íbamos a pedir, dijo, bueno, aquí aprovecho para estos hijitos míos, porque los hijos nuestros, Dios quiere que sean los de Él. No solo nosotros queremos que nuestros hijos se salven, Dios quiere que tengamos hijos para que Dios tenga una descendencia para Él, como está escrito en Malaquías.
Entonces falta una última cosa. Primera cosa, todo lo que es de Cristo. Segundo, todos los que son de Cristo. Tercero, todos los que son de Cristo en la plenitud de su función en Cristo. Porque a veces me digo, bueno, yo acepto al hermano, pero amarradito, calladito, con esparadrapo, y que por favor no vaya a predicar lo que a mí no me gusta, porque no voy a aguantar. Pero Dios lo aguanta, como lo ha aguantado a uno, también aguanta a los otros, y nos toca que soportarnos, corregirnos, sí, pero no desechar a un hijo que está ensuciando los pañales. Tenemos que esperar hasta que ya pueda controlar los esfínteres, seguirá ensuciando pañales hasta que llegue a cierto punto. Ahora, a los 15 años ya no puede ensuciar los pañales, pero ¿me entienden, hermanos? ¿Me entienden? Cada uno de los hijos en la plenitud de su función en Cristo. Lo que sea de Cristo que hay en un hermano debe ser apreciado, debe ser valorado. Y lo otro debe ser tratado, pero con misericordia. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios. Y Dios le dará vida, pero nosotros no le pedimos a Dios, queremos que se lo lleve, ya que se vaya ya para el infierno, para que no me moleste en la iglesia. No puede ser así, hermanos. No puede ser así. Tenemos que ser espirituales y con espíritu de mansedumbre ganarlos para el Señor. No sea que nos suceda a nosotros lo mismo que le criticamos al otro. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nosotros también tengamos de todos los hermanos. No quiere decir aprobar los pecados, pero tratar con misericordia. Y también misericordia es amor, y amor también puede ser una reprensión. El Señor reprende y corrige a los que Él ama, pero de verdad los ama, y cuando uno se siente amado, como que acepta la corrección. Si es con amor. La verdad en amor. Entonces, hermanos, ya no me paso, estoy sin reloj, pero tengo un reloj adentro que me dice, ya se te está yendo la mano. Entonces, voy a parar acá.